noches y con esta hermosa melodía iniciamos esta nueva sesión de nuestra cumbre virtual de coaching. Si desean conocer el autor, consúltenselo a Andrea Castro Ducer, que la canción fue cortesía de su, de su conferencia. Bien, nuestra vivencia personal y profesional está protagonizada por continuos cambios, cada vez son más radicales. La innovación es el mantra que se repite como respuesta a las diversas situaciones que necesitamos afrontar en el día a día. Los líderes de hoy y del mañana, dentro de las organizaciones y equipos de trabajo, han de ser capaces de ser fuente y detonante de la innovación para su entorno. Es por ello que en nuestra quinta cumbre virtual de coaching y mentoring vamos a brindar, comprender y abordar todos estos temas de la mano de los especialistas internacionales. Y hoy nos acompaña Andrea Castro Ducer para hablar sobre la importancia del coaching y el mentoring dentro de las organizaciones. Antes de presentarla formalmente, vamos a conocer desde dónde se están conectando la noche de hoy. Noche para algunos, tarde para otros y madrugadas para otros. Entonces, en sus pantallas tienen el sondeo. Pueden votar de acuerdo a su selección. Bien, siguen votando. Vamos a dar 5 segundos adicionales. Bien, cerramos el sondeo y vamos a conocer esos resultados. Un 4% nos acompaña desde Norteamérica, un 4% también de Centroamérica, un 78% de Suramérica y un 13% desde Europa. Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a conocer quiénes de los asistentes son coaches certificados. Para ellos pueden votar de acuerdo a su selección. Bien, cerramos el sondeo y compartimos los resultados. La noche de hoy un 67% son coaches certificados y un 33% aún no lo son. Para los que aún no lo son, como es mi acostumbrada invitación, de que se lleguen a la página web de HCN World y ubiquen su business partner más cercano en su localidad. Tenemos representantes en diferentes países de Latinoamérica y Europa y pueden conocer esas formaciones y certificaciones que tenemos para ustedes. Ahora también nos gustaría conocer quiénes de los asistentes son mentores profesionales. Está en su pantalla quiénes son mentores profesionales certificados. Siguen votando. Cerramos el sondeo y compartimos los resultados. La noche de hoy un 13% son mentores certificados y un 87% aún no lo son. Igual, mi invitación es que ese 87% ingrese a hcnworld.com al finalizar la conferencia, por supuesto, y busquen aquellas certificaciones en mentoring profesional que ofrecemos para ustedes de la mano de nuestros business partners. Es la única formación en Latinoamérica y en Europa que ofrece doble acreditación internacional, la primera por HCN World y la segunda por la organización Coaching and Mentoring International, organización liderada por David Clutterbuck a nivel mundial. Bien, ahora sí, no le quiero quitar más tiempo y voy a presentar a Andrea Castro Ducer. ¿Quién es Andrea? Andrea es trainer en programación neurolingüística certificada por la International Association of NLP Institute y por la International Community of NLP. Es Master Practitioner en Programación Neurolingüística, certificada por la International Association of NLP y por la International Community of NLP. Es especialista en hipnosis clínica, certificada por la International Hypnosis Association. Es coach neurolingüístico. Es coach integral EC, certificada por la International Association of Coaching Institute. Es profesora de los diplomados en Programación Neurolingüística mención Practitioner y mención Master Practitioner de la Academia Impact. Es profesora también de los diplomados de Coaching Integral e Hipnosis Clínica en la Academia Impact.
Es profesor asistente del Diplomado Internacional de Coaching Neurolingüístico certificado por EASY y HCN World en Chile y en otros países de Latinoamérica. Es directora también de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Es cofundadora y directora de la Sociedad Chilena de Hipnosis. Es directora de la Asociación Chilena de Programación Neurolingüística. Es traductora inglés-francés de la Pontificia Universidad Católica de Chile y traductora e intérprete de inglés, francés y castellano con especialización de interpretación de cabina simultánea y de contacto. Es coordinadora también de las relaciones estudiantiles dentro de la Academia INPA. Ahora sí, Andrea, muy buenas noches y bienvenida. Hola, Olvin, ¿cómo estás tú? Muy bien, bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy día, esta noche, esta tarde o esta madrugada. Y también a Olvin y a la HCN, por supuesto, por esta oportunidad. Siempre es bueno tener un reencuentro con coaches y con mentores y también con personas que les interesa el tema, porque desde ahí surgen muchos aprendizajes y esta es una instancia que para nosotros es tremendamente valiosa en la medida en que existe un acercamiento humano mediante esta tecnología que tenemos y de la cual disponemos el día de hoy. Por lo que vi en las encuestas, no todos son coaches y no todos son mentores aún, pero espero pronto que ustedes de alguna manera se entusiasmen y descubran un mundo que no tiene mucha vuelta atrás en la medida en que empiezan a descubrir que se transforman en personas en la mejor versión de ustedes mismos. Y para ellos que no son coaches y no son mentores, y espero que los coaches que estén presentes esta noche y los coaches y los mentores que estén presentes esta noche me disculpen si yo hago una breve reseña de lo que significa coaching y mentoring. Entonces, ¿Olvin? A ver, ahí está, vale. Entonces, ¿qué es lo que es el coaching? Para los que no saben lo que es coaching, es un proceso de acompañamiento a través de preguntas poderosas, vamos a retomar un poquito el término poderoso después, donde el coach ayuda al cliente, o también llamado el coachee, a clarificar sus objetivos y metas a través del reconocimiento de creencias y valores. Entonces, rescatemos la palabra preguntas, rescatemos la palabra poderoso y rescatemos las palabras objetivos y metas, creencias y valores. Con apoyo del coach, el coachee o cliente diseña estrategias reconociendo sus propias capacidades y así lograr crear mecanismos de retroalimentación para poder realizar las mejoras de su comportamiento, para su bienestar, generando un impacto positivo tanto para él como para quienes lo rodean, es decir, por ejemplo, las organizaciones. Y el mentoring, en cambio, es un proceso de desarrollo personal, donde una persona, es decir, el mentor, no solamente transfiere información debido a su experiencia a la otra persona, que es el mentee, sino que también entabla una relación que le propone descubrir todos sus potenciales destinados a lograr el éxito. Coaching y mentoring tienen muchas similitudes en algunas partes de sus formatos, pero en realidad son orientaciones de pensamiento bastante distintas. Bueno, el mentoring nace un poco por esta obra literaria que se llama La Odisea, y donde existen varios personajes. Uno de ellos es el rey de Ítaca, que se llama Odiseo, que parte a la guerra y deja a su hijo Telémaco a cargo del reino. Pero Telémaco es bastante joven, no sé si ustedes han escuchado estos personajes o han leído el libro, lo recuerdan. Y como él es bastante joven e impulsivo, entonces lo que hace Odiseo es dejarlo a cargo de un mentor, de una persona de su confianza, un profesor, un guía que se llama mentor. Después, esta idea es retomada también en el siglo XVII, por un escritor francés, quien escribe Las aventuras de Telemaque para el nieto del rey Luis XIV, si bien recuerdo, y también lo describe como un personaje guía, un personaje principal, donde él está ayudando a que este joven se desplace por el mundo
obteniendo distintos tipos de aprendizajes. Entonces, Hollywood, por supuesto que es una de nuestras organizaciones mayores que hay en el mundo, una gran empresa, ha sabido aprovechar el término de mentor y lo ha aplicado en muchísimas películas. Disney principalmente, como pueden ver en el recuadro central, donde está Alicia con, ¿cómo que se llamaba? ¿Te acuerdas? El gusano que se transforma en mariposa. Sí, ayer lo comentábamos. No, era... Bueno, ustedes podrán reconocer quizás algunos de ellos, los que tienen niños, yo mis hijos están más grandes, así que es un poco lo que recuerdo de algunos personajes, pero sí reconozco aquí bastantes de ellos. Por ejemplo, está El Señor de los Anillos con Gandalf, no sé, tenemos a Matrix, para los que somos de la generación de los 80, 90, con Morfeo, está Yoda, a quienes les gusta Star Wars. Bueno, ustedes podrán ver que existen muchísimos mentores en la historia de Hollywood, que es una de las grandes empresas que ha sabido aprovechar este concepto. Absalom, sí. Tenemos al señor Miyagi, también tenemos a Rafiki ahí arriba en El Rey León, que es el personaje que representa el pensamiento profundo, las tradiciones y también la esperanza mediante la sabiduría. Y un poco eso es lo que se supone que tendría que ser un mentor. El perfil del mentor es bastante curioso porque, a diferencia del coach, que es como un poco más distante, el mentor es bastante cercano y también es aprovechado en los cómics, como por ejemplo en Marvel o en Amazon, se llama así el otro sistema, los otros que hacen cómics, bueno, que tienen a Superman y a Batman, que son de otra empresa. El perfil que se trata de diseñar mediante lo que es todo lo que son los cómics o la comunicación a los jóvenes es de un amigo, de un acompañante, es bastante versátil en su manera de ser, es ingenioso, es hábil, es sabio, y desde ahí se crean personajes súper poderosos. Si ustedes se fijan, es amigo, es acompañante, es versátil, es etcétera. Es decir, se ocupa el verbo ser. A distancia del coach que trabaja con el hacer, el mentor lo que hace es sacar la mejor identidad del mentí. Mentor con M de metáfora, porque una de las particularidades de los mentores es que tienen la opción o la posibilidad de hablar en un lenguaje, se podría decir como un poco más lateral, como que contando metáforas también transfieren enseñanza. Y desde ahí las enseñanzas son aprendidas mucho más fácilmente por los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en el recuadro del medio, acá tenemos a Telémaco y tenemos a Mentor. Aquí tenemos a Aristóteles. Aristóteles se dice que era el mentor de Carlomagno. Y, perdón, de Alejandro Magno. Estaba pensando en Charlemagne. De Alejandro Magno. Y de alguna manera, él ha sido como el mentor un poco por naturaleza, pero estamos hablando de los mentores clásicos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los mentores modernos? Por ejemplo, un mentor también puede ser alguien que quizás no tiene un reconocimiento mundial, como un Sherpa, por ejemplo, que te va guiando, que va guiando a su equipo hasta la cima de una cumbre. Y desde ahí pasa a ser mentor en la medida en que conoce el territorio, pero también se desplaza con astucia, con prudencia y utiliza la sabiduría de la naturaleza para permitir que todas las personas de la cordada logren llegar a la cima de manera sana y salva. Los mentores utilizan metáforas para hablarle al inconsciente. De esa manera también se logra no solamente decir, mira, tú tienes que hacer esto, sino también se pueden contar historias o también hacer analogías. Sea como sea, el lenguaje del mentor, a diferencia del lenguaje del coach, tiene esas atribuciones porque está siempre diseñado para dirigir su atención hacia un aprendizaje bastante más integral. Ok, eso fue como un resumen breve, brevísimo de lo que es un mentor y un coach. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que tenemos en vitrina? Hoy en día tenemos más de 4 billones de usuarios en Internet, ¿sí? Les puede parecer poco, pero la verdad es que es bastante. Si nos ponemos a ver el mapa mundi y cómo estas personas se mueven, podríamos decir que el mundo está más o menos sobrepoblado. Y 4 billones de los 8 que tenemos actualmente, o prácticamente 7.000 millones y tantos, de los casi 8 que tenemos, la mitad está conectada a Internet.
junto con 20.000 millones de dispositivos conectados. Estamos hablando que todo esto son de manera permanente. Entonces hay una avalancha de información de manera continua. De hecho, gracias a eso es que nosotros estamos hoy día en esta cumbre. El problema está en que de alguna forma eso genera ciertas confusiones, principalmente generacionales. Los niños, bueno, los que tienen niños se habrán dado cuenta de que nacen con las computadoras y por lo tanto con los programas, con el celular, con los iPads, y es muy difícil que sepan o que tomen un lápiz, pero sí les resulta muy fácil desplazar sus dedos por las pantallas y dar vuelta a páginas, agrandar imágenes, hacer cut and paste con los dedos solamente, si ya ni siquiera se está usando el ratón. O sea, está en la cantidad de facilidades que nuestro cuerpo se está adaptando muy rápidamente, pero no todos los cuerpos y no todas las mentes tienen esa facilidad, sobre todo las personas que de alguna manera han tocado un computador por primera vez cuando tenían 20 años, 30 años o 17, 20, más de 20 años. Desde ahí les resulta un poquito más complejo poder adaptarse a esta modernidad. Para otros ha sido oportunidades y desafíos. Entonces, nos hemos dado cuenta como seres humanos que tenemos una imperante necesidad de aprender rápidamente cómo manejarnos, cómo conectarnos, cómo comunicarnos, ¿sí? Y desde ahí surge un concepto que se llama las organizaciones aprendientes. Una organización aprendiente tiene como definición, o sea, tiene como meta el aprender y dominar una técnica o disciplina con mayor rapidez, con mejor capacidad de aprovechamiento y con acumulación de conocimientos. La meta de una organización aprendiente es el desarrollo y el bienestar económico, los cuales dependen de un enfoque moderno de los procesos de aprendizaje. Entonces, desde ahí se toma como desarrollo económico la mira en un enfoque de procesos de aprendizaje. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue lo que de alguna manera definieron en las Naciones Unidas, en una reunión, en una comisión para la educación para el siglo XXI. Ellos decían cómo podría ser el mejor sistema de educación para el siglo XXI. Y esto fue, si bien recuerdo los datos, eran como en París, por ahí por el año 94. Estamos hablando muchísimo antes de esta avalancha y estos booms de Internet. Y ellos concluyen que para lograr la filosofía de la organización aprendiente se necesita considerar 4 etapas, es decir, aprender a aprender, aprender a hacer y sobre todo aprender a convivir. No puede haber un aprendizaje o un sistema educativo moderno si no se pasan por estas 4 etapas. Aquí les hago un pequeño mapa mental sobre lo que sería una organización aprendiente. Recordemos que la Comisión de las Naciones Unidas está hablando de la educación, pero la educación destinada a crear organizaciones y también la educación como organización per se. Entonces tenemos como núcleo central la organización aprendiente. El primer paso sería aprender a aprender, por ejemplo, mediante estrategias que serían como mediciones de inteligencia emocional, reforzamientos de talento, mediciones e impulsiones de competencias, ya sean blandas o duras, procesos cognitivos, aquí viene lo que es más enseñanza como materia dura, y sobre todo lo que son los valores, cómo instruir en los valores, cómo se aprende a aprender mediante los valores. Luego viene el aprender a hacer, y aquí como que nos juntamos un poquito con lo que es el mundo del coaching, donde el coaching de alguna forma está siempre como puntualizando, y de hecho termina muchas de las sesiones de coaching como, bueno, y a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? ¿O a qué te comprometes a hacer? Entonces, el hacer es muy importante en el coaching y para el mentoring sería el ser. Y como aprendizaje de convivencia se necesita necesariamente una integración de ambos aprendizajes, es decir, de ambas especialidades, de ambas disciplinas. Bueno, lo otro que también quería hacer un poco de hincapié es en este gráfico, o sea, en este recuadro, donde se ven 5 tipos de organizaciones. Esto es lo que tenemos en este momento. Estas datas, estas informaciones, por si acaso, están tomadas desde una obra, un trabajo que hizo un político belga que se llama Frédéric Laloux,
que es bastante, muy reconocido y ha tenido muchísimo éxito, sobre todo entre los pensadores modernos, como Ken Wilber, por ejemplo, el líder en estos últimos años, donde él detecta que hay 5 tipos de organizaciones básicas y cada una de ellas se estructura mediante principios claves y se diseña por sus características y sus estrategias. Entonces no es que una sea más importante que la otra, si tampoco es que una tiene que pasar primero para luego pasar la otra, simplemente son características diferentes. Entonces nos habla, por ejemplo, de la organización impulsiva, que él llama también metafóricamente la jauría de lobos. Una organización impulsiva es aquella cuyas claves están orientadas en la división del trabajo y en la autoridad. Las características son que el jefe ejerce el poder para mantener a las personas en sus filas. Se trabaja mucho mediante el miedo, funciona mucho mediante el miedo y mediante la reactividad, es decir, acción-reacción. En su visión como organización es más bien cortoplacista, es decir, que no pretende perdurar mucho tiempo y de hecho en la práctica no es así. Ejemplos de este tipo de organizaciones impulsivas serían como las mafias, las pandillas. La otra organización que Lulú nos define es la conformista, donde hay roles oficiales y cuyas claves de trabajo están enfocados en los procedimientos. Él la llama la organización militar. Esta organización, sus características son de una jerarquía piramidal, hay una autoridad controlada y el futuro de la organización es la repetición del pasado. Es decir, lo que existe como dogma permanece como ley y es la proyección del estado deseado. Ejemplos serían como algunas iglesias, algunos organismos militares, instituciones públicas. Una organización exitosa es la que está destinada, la que utiliza como clave lo que es la innovación, o sea, una de sus principales preocupaciones, y también con la responsabilidad de las personas que están dentro de la organización. También funciona en base a meritocracia. Él la llama mecánica, como una metáfora. Las características son el crecimiento principalmente económico, no necesariamente en personas, sino que también puede ser económico y mantener un número limitado de colaboradores. Está orientada hacia los beneficios también, los beneficios como las alianzas o beneficios como situacionales. Ganarle a la competencia, esa es una de sus grandes estrategias, es lograr surgir para ganar a la competencia y no tener tanta competencia y tener los clientes de esa competencia. Y el management por objetivo, como decisión y verificación. En cuanto a sus procesos de aprendizaje, que no están aquí muy definidos, serían básicamente como el Action Reflection Learning, donde se actúa, se reflexiona y luego se vuelve a actuar. Pero eso sería como más orientado hacia lo que es el management. Y los ejemplos, bueno, grupos multinacionales y yo diría que la mayoría de las empresas que están en Latinoamérica, bueno, Centro y Latinoamérica. Respecto a las pluralistas, a las organizaciones pluralistas, ellas están más orientadas hacia lo que es la cultura y los valores. Es bastante autónoma y se trabaja en sistema de concertación. Él la llama familiar, Frédéric Laloux la llama como si fuera una familia, es un sistema, una organización familiar. Su business model está siempre orientado al cliente. Ojo, que el cliente puede ser interno o externo, es decir, dentro de la misma organización también es cliente. Y su jerarquía es totalmente familiar. Por ejemplo, se entrega de padre a hijo, se acentúa en la cultura y la autonomía para así tener la lealtad de los salariados internos. Algunos ejemplos, Starbucks, la cafetería, cafés, y algunas startups como emprendedores. La última es la inclusiva. La inclusiva es bastante menos conocida porque de alguna manera está como más orientada a lo que es la confianza, la integridad, la libertad de adaptación. Lulú la llama como un organismo vivo, esa es la metáfora que le da. Su finalidad es crear valores y adaptarse al entorno. La competencia, y esto es muy importante, la competencia y las ideas opuestas no son enemigas, sino que son aliados, a diferencia, por ejemplo, de una organización exitosa que se trata de ganarle a la competencia. Aquí no, se busca que exista competencia porque entre más competencia, más alternativas y más posibilidades hay de actualizarse y de mejorar.
No existen jerarquías. Ejemplos de estas organizaciones, Morningstar y Buzzog. La primera es una empresa de alimentación, la segunda una empresa que da servicios de salud. Bueno, a ver, tenemos que una organización inteligente entonces sería una organización que se maneja en base a tres principios básicos. En la inteligencia colectiva, que sería como la colaboración de muchos individuos que pretende evitar ciertos sesgos cognitivos o pensamientos de grupo. Es como, en otras palabras, sería como la capacidad que tienen ciertas comunidades de evolucionar hacia un orden mayor, más complejo y también más armonioso. El knowledge management, que lo traduje como gestión de conocimientos, donde se consiste en transferir los conocimientos desde donde surgen, desde el área donde están, y trasladarlos al área que los va a emplear. Y, por supuesto, las TICs, que son las tecnologías de la información y de las comunicaciones, o de las ciencias de la computación. Entonces, se entiende que por esto se necesita, para que una organización sea inteligente, estén estas tres necesidades satisfechas. ¿Bien? Ahora, el punto es que para que una organización sea inteligente también tiene que ser una organización aprendiente. Es decir, ustedes recuerdan lo que vimos en una de las diapositivas anteriores, donde cada uno de los individuos es tan importante como la colectividad en sí. ¿Por qué? Porque el manejo de habilidades que tenga ese sujeto le va a permitir a su vez tener cierta conciencia al sistema, poder permitirse cooperación intelectual, dentro de su área tener un mejor desarrollo de visión y compartirla, y por supuesto estar dispuesto al aprendizaje de equipo. Se podría decir que para que una organización aprendiente sea una organización inteligente y maneje las tres variables anteriores, necesita pasar por estas 5, no etapas, sino que estas 5 cualidades o estas 5 capacidades, habilidades, características. En lo que es manejo de habilidades, la Real Academia Española la describe como la ejecución de algo con gracia y destreza, por ejemplo, habilidad para cocinar, habilidad para andar a caballo, habilidad para manejar, habilidad para hacer muchas cosas, es decir, ejecutar algo. Pero hay otra que me gustó muchísimo que tiene que ver con la capacidad y la disposición, o sea, no es solamente poder hacer algo, sino también tener la voluntad de hacer algo, estar ahí para hacer algo. Y desde ahí me gusta tomar este concepto de disposición, me gustaría retomar este concepto de disposición en las diapositivas que revisaremos más adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con el mentoring. El manejo de habilidades para la organización, se espera que la persona pueda responder con habilidad, aptitud e idoneidad. Yo escuché por ahí que responder con habilidad es lo mismo que responsabilidad. Vamos con responder con habilidad en objetivos y acciones. Para que alguien pueda responder con habilidades en lo que hace, necesita satisfacer 2 variables. La primera es la de las necesidades internas de la persona y la otra es la de entregar las demandas externas. Si ustedes se fijan, tenemos varios verbos como deseo, necesito, puedo, merezco, pero la diferencia está en que la primera tiene que ver con las propias, es decir, quiero tener, quiero recibir, y en la segunda puedo dar, merezco dar, deseo entregar. Una vez que tengo un equilibrio de satisfacción entre lo que son las necesidades internas y las demandas externas, recién ahí existe en la mente del ser humano un real compromiso para ejecutar y para responder. Y vuelvo a responder con habilidad, es decir, tener la capacidad para las personas con criterio formado o en pleno uso de sus facultades mentales, es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de los hechos. Y sobre todo, si detectan que hay algo que está incorrecto, poder corregirlo o juzgarlo. Imaginemos que tenemos equipos en la organización inteligente. Una organización se compone de distintas personas y muy a menudo se componen de los equipos. Entonces, desde ahí tenemos
lo que es equipo de coaching, por ejemplo, serían como trabajos mancomunados, tanto en el hacer como en el comunicar, ¿sí? A ver, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que una organización está compuesta por distintas áreas. Bien, cada una de estas áreas está representada por esta flecha y me gustaría que las vieran como si fuesen fuerzas de campo. Entonces, cada flecha tiene una orientación, una visión, es decir, yo voy para tal norte, porque mi área, que se compone de 5 personas, nos interesa tal cosa. Y vamos a poner un impacto, una fuerza en nuestro movimiento. Y quizás nos movemos un poquito como esta flecha, por ejemplo, como esta flecha que está arriba, en el recuadro rojo, un poquito hacia arriba y a la izquierda. Pero tengo otra área que quizás se desplace hacia abajo y hacia la derecha, y cuya fuerza de impacto, cuya fuerza en los resultados de sus acciones sea un poco inferior. De pronto, este cuadrado no se va a mover para ningún lado, o se va a mover quizás para todos lados, o de manera errática, o donde vaya la ecuación final de todas estas. Y no necesariamente va a ser una visión compartida por todas las áreas. La cooperación intelectual podría existir, conciencia del sistema quizás no tanto, y aprendizaje de equipo sería solamente en lo que refiere a aprendizaje interno de cada área. Ahora, lo ideal, claro, que creen algunas empresas, sobre todo las empresas exitosas, más que las pluralistas y las integrativas, serían, por ejemplo, que todas las áreas apunten al mismo lado, pero no necesariamente hay mediciones del impacto de las acciones. Entonces, de pronto, si ustedes se imaginan el recuadro naranjo, ocre, va hacia arriba, pero inevitablemente en algún momento va a empezar a girar en torno a su eje, por lo que la rotación tampoco va a ser ni constante ni necesariamente va a ser algo deducible. Lo ideal para nosotros sería como organización que cada área funcione a la par, es decir, todas con la misma dirección y con el mismo impacto. Solo ahí se tiene una organización, un alineamiento de metas y los objetivos. Por lo tanto, un logro exitoso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de capacidad y disposición como sinónimo de responsabilidad? Pero esta vez, para que esto sea tomado de alguna manera, o sea, para que esto sea llevado a la práctica, lo que hacen algunas empresas sería como tomar el individuo como el centro de la organización. Es decir, no es que tú seas la organización, pero tú eres tan importante para la organización como la organización en sí. Tomemos una organización básica, una familia. Una familia donde cada personaje tiene su rol bien determinado. ¿Qué pasa si una de esas personas, no sé, cae enferma? La organización en sí se va a tambalear. Pudiese ser que esa persona sea reemplazable o sus funciones sean reemplazables, pero algo va a pasar con el resto de la organización. Van a tener que adaptarse a las nuevas necesidades y no van a seguir funcionando de la misma manera. Y el mismo individuo es tomado responsablemente, entonces su situación de estar enfermo tampoco es buena para él. La organización se hace responsable y el individuo se hace responsable de la organización. Cuando hay un equilibrio entre el individuo, entre sentirse importante él, pero también sentir importante las demandas de la organización hacia él, se consigue el equilibrio en las 4 variables. Se podría decir que las organizaciones exitosas, pluralistas y sobre todo las inclusivas son las que determinan como el individuo como el centro de la organización. Es decir, que hay una mayor adaptabilidad a lo que es el entorno. Y logran evolucionar haciéndose responsables del sistema organizacional. Bien, los que ya son coaches y los que ya son mentores conocen bastante bien esta tabla. Por ejemplo, los beneficios del coaching y del mentoring para lo que sería una organización, para los negocios, para los ejecutivos como personas, para la carrera, para la retención de talento y los outplacement. De alguna manera, lo que más se necesita en este caso es destacar lo que son las tecnologías de desarrollo humano. Entonces, pongamos para la organización, por ejemplo, las definiciones de meta, los logros de resultados, lo que le interesa, mayor productividad, suponiendo que estamos hablando de una organización tradicional como es la organización exitosa. En cuanto a una pluralista, por ejemplo, se podría agregar planificación estratégica e implementación de nuevas políticas, que no siempre en las organizaciones exitosas existen, pero sí en las inclusivas o en las pluralistas. No sé si
No voy a leer todo, pero ustedes ya lo conocen. ¿Lo leo? Bueno, quisiera destacar, sí, en lo que es el talento, para lo que es mentoring, lo que es la mejora de las condiciones laborales. Muchas veces se trabaja más bien a modo de coaching, pero condiciones laborales no necesariamente tienen que ver con algo que viene desde afuera, como por ejemplo yo quiero que mis condiciones sean económicas, mejorar mis condiciones laborales, me refiero a lo económico, o me refiero a las relaciones, o me refiero a mi sistema de comunicación, o me refiero a equilibrar lo que hago versus lo que solicito. Entonces desde ahí siento que el mentoring es bastante más importante en estas áreas. Um, También lo que significa evitar fugas a través de autoanálisis. Incentivar y atraer nuevos talentos, eso es tanto del campo del coaching como del mentoring. Para lo que es la carrera, la gestión del talento, también, principalmente mentoring. Y en los procesos, en las metas y en los resultados, principalmente coaching. Claridad con respecto a lo que van a decidir, bueno, ambos. Ajá. Ok, estábamos hablando de todo lo que teníamos hasta ahora y de qué es lo que conocemos de lo que existe. Entonces, según el estado actual, ¿qué predictibilidad podemos tener? Bueno, estado actual ni tan actual, porque ya en el 1804 alcanzamos recién el 1 billón, es decir, 1.000 millones de personas en el mundo, ¿ya? Es bastante. Y en el 2018, fíjense el salto cuántico que nos mandamos, casi estamos cercano a los 7.604.255.000 personas en el mundo. Recuerden que de eso la mitad está conectada a Internet y el triple está dentro de lo que son los dispositivos, puesto que vamos a hablar del equilibrio entre las TICs y las TDAH. Para el 2028, es decir, apenas en 10 años más, ya vamos a haber sobrepasado los 8 billones de personas. Y el 2050, o sea, cuando nuestros hijos tengan, por lo menos los míos van a tener 50 y 48 años, o sea, van a estar casi pensando ya van a estar programando su jubilación, vamos a llegar a un poco menos de 10 billones de seres humanos. Las cifras cambian rotundamente. Esto es lo que tenemos en este momento en el planeta. Yo no sé de cuántos de estos 10.000 billones hay coaches o no, pero de que hay campo, hay campo. El problema es que si todos hacen coaching, quizás algunos necesiten actualizar sus conocimientos y fortalecerse o adelantar su pensamiento hacia un nuevo coaching. Vale. El problema con este crecimiento es que tenemos un gran temor a la automatización y dominación robótica. Yo no sé si ustedes han escuchado, han leído artículos, pero hay una suerte de pánico un poco colectivo con respecto a qué carreras estudiar. Por ejemplo, los chicos dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo estudio para ser, no sé, piloto comercial y el día de mañana los aviones van a ser, de hecho ya, hoy en día están siendo manejados por robots, no todos, pero ya se está implementando. Van a ser como, ¿qué? Aviones drones, cosas así. Y también otras carreras como por ejemplo la medicina. Incluso en la medicina hay operaciones que son bastante más precisas en la medida en que son reemplazadas por robots. Entonces es bastante complejo cuando se trata de elegir una carrera y bastante preocupante. Entonces se genera caos, confusión, pero también oportunidad, como lo habíamos visto en la diapositiva 2 o 3. También existe entonces, en base a esta cantidad de gente y en base a lo rápido que estamos avanzando, una necesidad de sobrevivir. Me refiero a la raza humana, no a las otras especies porque están como un poco garantizadas, pero para nosotros poder sobrevivir como especie tenemos que lamentablemente estar actualizándonos. No nos queda otra, porque si no estamos destinados a ser o reemplazados por los robots o a desaparecer como especie. Y aquí es donde nosotros empezamos a utilizar las TICs en contra de las tecnologías de desarrollo humano, donde descubrimos que el crecimiento humano solamente puede provenir del ser humano, pero el crecimiento humano. ¿Por qué? A ver, para los que no están muy familiarizados con el término TICS, en breves palabras, sería como el conjunto de conocimientos técnicos
estructurados en un orden científico con el fin de diseñar y crear bienes y servicios también. En otras palabras, sería como facilitar la adaptación del hombre en su medio ambiente y, por supuesto, satisfacer necesidades y deseos. Ahora, en la industria del software nace este término. Lo normal es que las compras y las ventas sean bastante hostiles y bastante agresivas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, bueno, conocen a IBM. En el pasado, ella ha adquirido compañías como Tivoli, CorePoint, Lotus Development, y hace unos pocos años adquirió también la empresa Informix, que era una de base de datos que competía contra Oracle. Entonces, las organizaciones, en definitiva, lo que ocurre es que se dan cuenta que en el mercado ya no pueden diferenciarse solo por las tecnologías de la informática, o por el software, o por los computadores, o por las plataformas, o por las comunicaciones, etc. ¿Por qué? Porque todos pueden acceder a lo mismo y las barreras de entrada para acceder a ese tipo de tecnología son demasiado bajas. Cuando hablo de barreras me refiero a las que van desde los gastos de inversión, cálculo de ROI, por ejemplo, hasta la lealtad de los consumidores. Entonces, estamos necesariamente en un estado deseado como de innovar, pero con una visión humana. O sea, nosotros tenemos que actualizarnos en nuestra mente. Tecnologías de desarrollo humano ya son fundamentales para nosotros para poder lograr desarrollarnos y evolucionar como especie. Entonces, innovamos, y a todo esto innovar significa transformar ideas en éxito, ¿eh? Y con visión humana viene de visionar. Y según la Real Academia, tiene dos definiciones. Una es como que creer que hay cosas que son inventadas y creer que son reales, o también se dice de alguien que se adelanta a su tiempo, que tiene visión de futuro. Ya. Entonces, para idear necesitamos, hay tres maneras de hacerlo. La primera sería como tomar ideas de otro para aplicarlas al sistema. Supongamos que yo tengo estoy haciendo un emprendimiento y necesito internet, porque necesito celulares, necesito WhatsApp, necesito una página web, necesito un sistema de marketing, en fin. Estoy tomando ideas que ya existen y las aplico a mí misma, a mi propia organización. Desde ahí estoy innovando, pero estoy manteniéndome dentro de lo que es una zona de confort, dentro de una zona de seguridad. La otra opción sería adaptarme y transformar las ideas de otro a mi propio sistema. Por ejemplo, voy a tomar internet, voy a tomar una plataforma, pero a mí no me sirve tanto, entonces la voy a transformar, la voy a modificar para que esta idea del otro sea útil para mí, aunque sigo estando en una zona de confort, porque aunque estoy innovando, estoy de todas maneras asegurándome que esa innovación no es demasiado transgresora o no voy a correr riesgos. Y estoy acudiendo a un término que es el término de mutualismo. El mutualismo viene como una interacción biológica, pero también se plantea en el ámbito de la economía y de la política, donde ambas personas o ambas especies o ambos caracteres se benefician el uno del otro. Entonces esta idea, la idea del otro entorno es adaptada a la organización como un elemento de cooperación, ¿ya? Por ejemplo, es lo que hacen las organizaciones inclusivas. Y la otra sería como tener ideas propias, es decir, resultados aleatorios y predecibles. A veces funciona y a veces no. A Steve Jobs le funcionó bastante. El tema es que Steve Jobs se volvió un visionario y se dio cuenta de que efectivamente sus ideas eran seguidas por el mundo y él no sacó ideas de nadie. Entonces, tenemos que dentro de la organización hay un líder que es el que ejecuta las ideas para la organización. Estamos en el verbo hacer nuevamente. Y el visionario es el que es decir, la organización vive sus ideas. Como por ejemplo el mismo ejemplo de antes de Steve Jobs. El mundo está viviendo las ideas de Steve Jobs. Nosotros todos nos hemos adaptado a ese entorno y nos hemos transformado gracias a sus ideas. ¿Cuántos visionarios conocen ustedes? El estado deseado, entonces, ya que tenemos lo que sabemos, lo que hay en este minuto, ¿y qué es lo que queremos? Bueno, queremos innovar y visionar.
¿Por qué? Porque necesitamos aprender, necesitamos actualizarnos, necesitamos mejorar como especie. Tenemos que aprender a hacer con coaching, aprender a hacer con mentoring, pero sobre todo tenemos que evolucionar un poco hacia una inclusividad mayor, es decir, como si fuésemos una organización inclusiva y aprender a convivir. ¿Y cómo lo hacemos? Con ambas disciplinas, puesto que ambas son complementarias. Me gusta mucho esta analogía, la saqué del francés. Dicen, una cosa es saber hacer y otra cosa es saber vivir. Pero hoy en día se han retomado estos saber hacer y saber vivir como saber hacer y saber ser, para poder lograr un éxito dentro de lo que es una organización. Les pongo un ejemplo de dos frases donde hay tres verbos: poder, hacer y ser, pero están puestos en distinto orden y evidentemente ustedes podrían decir, ah, no, el segundo es el mejor. Yo creo que ser consciente de mí para hacer lo que amo y poder tener lo que deseo es la clave. Pero quizás no, quizás yo puedo tener dinero para hacer lo que amo y en base a ese ser feliz. De pronto podría necesitar una y en otro momento podría necesitar la otra. El punto de importancia acá son los tres verbos, o sea, sé hacer algo, quiero hacer algo, tengo las ganas, el deseo, la motivación, y por lo tanto siento que puedo hacerlo. El problema ocurre cuando hay un desequilibrio entre, por ejemplo, quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. O sé hacerlo, pero no quiero hacerlo. O sé hacerlo, pero no puedo hacerlo, por alguna razón, porque no tengo la autoridad, porque no tengo los recursos, en fin. Y ahí es donde se necesita un coach o un mentor. Podría ser también visto como desde un punto de vista más gráfico, para los que les gusta decir que son visuales, aunque no existe realmente el término ser visual, pero sí de preferencia visual, ¿ok? En lo que es poder, hacer y ser, se podría decir que alguien que sabe hacer y que al mismo tiempo puede ser, se diría que es alguien como más bien ejecutante, o sea, sé hacer algo y puedo hacerlo. Entre el poder y el saber ser está la palabra conocedor, o sea, me vuelvo un conocedor en el tema. Puedo hacerlo, sé hacerlo. O sea, sé quién soy, sé cómo funciona y también puedo, pero no necesariamente lo voy a ejecutar. Y lo mismo con la calidad de la eficiencia entre el ser y el hacer. Lo interesante es cuando se juntan los tres conceptos. Y ahí recién, y esa sí que es una característica generalizada, la persona que está en pleno equilibrio entre el poder, el hacer y el ser, es una persona que normalmente es un visionario competente, es decir, poseedor de competencias en tecnologías de desarrollo humano. Bien, vamos a visionar para innovar, entonces idear para crear. Para visionar, de alguna manera necesito adelantarme al tiempo, es decir, evolucionar en el pensamiento y mantener ese pensamiento en el tiempo, que exista cierta sustentación. De lo contrario, podría ser casi una idea un poco pandillesca o como un gang, o como una mafiosa idea de, ok, puedo hacer algo, tengo todo el ímpetu, pero esto no se va a sustentar, porque sería cortoplacista. Mantener el impulso es el secreto para proyectarlo en la necesidad de la organización. Y acá la otra variable que es interesante analizar, que para idear, para poder hacer algo, o sea, pensar, saber para hacer algo, hay que considerar a la organización como una meta-identidad y transpersonalidad también. A veces los que estudian programación neurolingüística o que han estudiado los niveles neurológicos se confunden entre estos dos términos, y la verdad es que existen distintas tendencias donde eventualmente los ponen como en el mismo paquete, pero desde mi mapa, desde mi punto de vista, hay ciertas distinciones. Sea como sea, transpersonalidad y meta-identidad tienen el ego o el self en común. Ahora, ¿cómo funciona esto? Según la psicología transpersonal, porque transpersonalidad no es solamente espiritualidad, no es solamente digo, espiritualidad, es un término que acuña un psicólogo que se llama Stanislav Grof,
y habla de una rama que estudia el funcionamiento de la identidad y la dimensión espiritual. Entonces consiste en identificarse con una conciencia, pero mayor, colectiva, y eso sería transpersonalidad. Pero metaidentidad es es como lo que yo creo que los demás ven de mí. Por lo tanto, esa etiqueta que ellos dicen o que yo sé que ellos ven de mí, la integro, la ingreso en mi hardware, en mi manera de ser, en mi manera de pensar, y por lo tanto actúo en base a esa identidad. O sea, hago lo que soy según lo que creo que los demás piensan de mí. Y eso se transforma en un loop, en un testeo de aprendizaje y de probar y de verificar, de ver qué es lo que está pasando y de verificar. Entonces se me va creando una cultura y una cierta personalidad. Yo le entrego mi manera de ser y mi ser a la organización y la organización a su vez me entrega sus opiniones y también enriquece mi identidad. Entonces, de alguna manera, y yo no sé si a ustedes les ocurre, pero las personas como que tenemos la facilidad de adaptarnos a distintos entornos y a distintos tipos de organizaciones. Entonces ustedes van a una organización familiar y tienen un comportamiento y tienen una identidad y tienen una forma de expresarse y tienen sus propios códigos y ahí son alguien en particular, son el hijo, la hija, la madre, el hermano y cumplen ese rol. Pero después van al trabajo, van a otra organización y en esa otra organización asumen de manera casi inmediata esa cultura, esa personalidad. Entonces, siguen siendo la misma persona, pero tienen la versatilidad de poder manejar su identidad en distintas organizaciones en base a las culturas que los rodean. Y esto se los regalo como un pequeño, quizás les pueda servir hasta como una sesión de coaching o de mentoring, ¿eh? Pero es una pequeña estrategia de cómo ustedes pueden definirse o cómo ustedes se ven dentro de lo que es la organización o cómo ustedes creen que la organización los ve a ustedes. Y parten con algo muy simple. Hagan un chequeo, ¿cómo aprendí a hacer lo que sé? O sea, como cuando llegué a esta organización, supongamos que están hablando de la empresa, del trabajo, del colegio, donde sea que estén ustedes. ¿Cómo llegué? Cuando llegué, ¿cuál fue mi conducta, mi comportamiento? ¿Cuáles fueron las habilidades que utilicé? ¿Qué es lo que ocurrió? Y finalmente, terminen con un resumen con qué aprendí sobre mí. O sea, en esta etapa, en este aprender lo que sé, en ese integrarme a esta organización y contesten con soy y con puedo. Aprendí de mí que yo soy, aprendí de mí que yo puedo. Luego van a la segunda, que sería el trabajar con la metaidentidad, es decir, con lo que yo creo que los demás ven de mí. Entonces, ¿qué aprendieron los demás de mí en este tiempo que he estado en la organización? Y ahí pueden hacer un análisis de inteligencia emocional, por ejemplo, cómo estoy en mi inteligencia emocional, cómo ha ido creciendo, cuáles son los pros, los contras, en dónde estoy con más debilidades, dónde tengo más fortaleza. Repasen sus procesos cognitivos, cómo es que la organización me ha visto referente a mis procesos cognitivos, qué es lo que la organización dice que yo soy respecto a mis procesos cognitivos, lo mismo con los talentos, las habilidades y los valores. Y acá está el estado deseado, ¿cómo quiero que me consideren? O sea, ¿quién quiero ser yo para los demás o para la organización? Y aquí pueden hacer dos cosas, por ejemplo, una pequeña estrategia de coaching o una estrategia de mentoring. Si hacen una estrategia de coaching, podrían seguir un camino, por ejemplo, como ya, ok, ¿cuál va a ser mi camino para llegar a esta etiqueta que quiero que me consideren? Por ejemplo, yo quiero que me consideren, no sé, un buen líder. ¿Sí? Recuerden que pasaron por el punto 1 y el punto 2 primero. Entonces van a deducir algo que necesitan todavía. ¿Cómo quiero que ellos me vean? Bien, ¿cuál va a ser mi camino? ¿Cuál va a ser la inversión que voy a hacer para lograr que me consideren así? ¿Cuáles son los recursos de los que dispongo? Me hablo de recursos internos o de recursos externos, que pueden ser las habilidades, las fortalezas, pero también cosas que me puedan aportar o ejemplos de otros. Por supuesto, una revisión de la ecología para los que son coaches, que saben lo que significa, es como una medición sobre el impacto de mi actuar
en el resto de la organización. Entonces, por ejemplo, si yo creo que la organización me considere como un líder, ¿cuál va a ser el impacto en la organización? ¿Cómo se va a ver beneficiada? ¿O cuáles podrían ser las dificultades que presentase la organización al ser yo líder? Y por supuesto, ¿cuál va a ser la gestión del plan? Y también pueden ocupar una estrategia de mentoring, que sería como visionar, es decir, qué es lo que quiero ver, cómo me veo, como una autoimagen, por ejemplo, o la congruencia, haciendo un equilibrio entre lo que yo quiero ser y lo que realmente soy, que también es un poco como ecología interna. En lo que es autoimagen es interesante porque es una idea nomás, ¿ah? Por ejemplo, si ustedes quieren ser considerados como líder, piensen en a qué se parecen ustedes, o a qué animal, por ejemplo, o a qué objeto, o a qué cosa, o a qué idea son ustedes más similares. Por ejemplo, yo podría parecerme muchísimo a mi gato, porque mi gato resulta que es muy cariñoso y yo soy una persona muy cariñosa. O podría parecerme, no sé, a un caballo, porque el caballo le gusta la libertad y a mí me encanta la libertad. Y una vez que tengo esas propiedades emergentes o esas características de ese objeto, de ese animal, de esa cosa, de ese concepto, lo que ustedes quieran, empiezo a hacer un balance. ¿Esto me sirve para demostrar quién soy o quién quiero ser? O sea, ¿en qué medida el ser cariñosa o el ser, no sé, o que le guste la libertad va a servir para liderar o para que me vean como un líder? Y es interesante porque es como un poco mirarse al espejo y desde ahí empezar a reesculpirse en ciertas proyecciones que damos hacia los demás. Y finalmente, y esto es lo más importante, es cuando empezamos a tener un equilibrio entre lo que es el coaching y el mentoring, que ambos están destinados a enseñarnos a vivir y a convivir con los demás de manera que nos volvemos tremendamente eficientes. Para eso tenemos que tener un pensamiento avanzado, el cual se educa. Y también pensar en cuáles son los legados que queremos dejar a la organización. O sea, ¿serán legados físicos? ¿Serán legados de pensamiento? ¿Serán legados materiales, inmateriales? En cuanto al pensamiento avanzado, ustedes pueden agregar qué es lo que ustedes consideran como un pensamiento avanzado para salir de su zona de confort, porque esto es algo bastante personal. Por ejemplo, podría ser adaptabilidad, pero también podría no ser adaptabilidad, quizás un poco más de menos adaptabilidad para tener un pensamiento avanzado y lograr convivir con las personas. Este pensamiento avanzado está como más allá de mí, o sea, se podría decir que es como un poco más transpersonal, ¿sí? Cuando yo consigo hacer un equilibrio entre lo que sé de mí, lo que creo que los demás saben de mí, cómo yo quiero que la organización me considere y qué estoy dispuesta a cambiar y a transformar para ser una persona idónea, es decir, recién me dispongo a convivir con el resto y a adaptarme. Entonces ya no soy parte de una especie depredadora, sino que soy parte de una especie aportadora. Ya no soy tan inútil en el planeta porque ya no estoy simplemente consumiendo los recursos, sino que estoy realmente volviéndome útil para el planeta, por lo tanto, mi presencia tiene un sentido. Cuando yo logro ese equilibrio, me siento parte de la organización. Y eso es lo que una organización inclusiva está siempre tratando de fomentar, adaptabilidad al entorno. Es decir, soy tal cosa, hago tal cosa, ergo puedo hacer tal cosa. Desde ahí yo incluso hasta puedo ser la organización. Me hago responsable de ella como me hago responsable de mi persona. Las organizaciones no existen. Lo que existen son personas con un pensamiento definido. ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi poder? ¿Quién soy yo en esto? Depende de cada uno de ustedes. Un buen coach y un buen mentor conocen la diferencia. Y bueno, eso sería todo. Les quiero dar las gracias. Yo no sé si hay preguntas, dudas, respuestas, Bien, comentarios. gracias a ti, Andrea, por esta hora de aprendizaje que has compartido con nosotros. Vamos entonces a realizar un espacio para las preguntas y respuestas. Tienen el icono de preguntas para que puedan escribirlas y con gusto Andrea se las contesta. O saludos también. Bien. Gonzalo Toledo dice saludos, Andrea.
Un abrazo fuerte, Gonzalo. Muchas gracias. Begoña Otero. ¿Mm? Saludos, todo excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Lovis Olivares. Saludos, querida Andrea, abrazos, Olvi. Un abrazo, Lovis. Bienvenido otra vez. Rafael Mascayano. La educación encierra un tesoro, capítulo 4. ¿Ya? De Yali Carpio. Muchísimas gracias, me interesan mucho las conferencias. Muchas gracias. A mí me interesa conectarme. Me interesaría más verlo, conocerlo, conectarme con él directamente. Rafael Mascayano, me pasó. Se pasó, me pasé. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yesenia Ruiz, buenas noches, gracias, interesante y muy actual, excelente. Llegar a una organización inteligente, crecen en valor, a su vez, agregan valor con visión compartida. Definitivamente la tecnología es muy importante para innovar con visión humana, es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la misma convicción, entonces. Domingo Vera, muchas gracias, muy buena conferencia. Gracias, Domingo. Rafael Mascayano, qué claridad. Buena. Reina Ivonne del Cin, mi querida profe Andrea, un abrazo desde Venezuela, gracias. Hoy un abrazo, Reina. Ivonne, un abrazo grande y muchos abrazos también a nuestros amigos venezolanos. Así es, un gran abrazo. De Yeli Carpio, hola, excelente ponencia. Quiero saber qué libro recomiendas sobre herramientas de coaching organizacional. Muchísimos, son demasiados. Son muchísimos. ¿Qué libros recomiendo? La verdad es que no sé, yo soy como un ratón de biblioteca, estoy siempre leyendo al respecto. Pero sí, lo que sí digo es que vengas acá, veas lo que yo tengo, partamos y tú elijas. Bienvenida a la academia. Claro, depende de dónde se está conectando también. Ah, ¿verdad? ¿Vos también puedes dar bibliografía? Sí, así es de Yeli. Hay muchísimo. Lo que sí te recomiendo leer a Frédéric Laloux, que es Frédéric Leleux, Leleux, puesto que está bastante actualizado, bastante novedoso y habla bastante sobre las organizaciones y la necesidad de fomentar el desarrollo de las tecnologías, perdón, de las tecnologías de desarrollo humano. Bien, bien. Nos comenta que es venezolana, es residente en España. Ah, me encanta España. Me fascina. Igual de Yeli en línea de ACCN World, en un link se llama Biblioteca Especializada. Ahí también pueden conseguir bastantes libros, sobre todo de coaching. Sí, sí, claro. Humberto Magaláes, de parabéns, foi excelente. Ah, tudo bem. Obrigada. Nilda Almada, muchas gracias, Andrea. Milene Rivas, saludos, me encantó, muy interesante y educativa la ponencia. Humberto te hace una invitación formal que te espera en Brasil. Muy obrigada. Rafael Mascayano, muy bien manejo didáctico, Andrea. Ah, me encanta. Ernesto Olivares dice, excelente presentación. ¿El mapa conceptual es para una sesión de coaching o para hacer un diagnóstico en la organización? Puedes hacerlo. A ver, volvamos un poco hacia atrás. ¿Cómo vuelvo? A ver acá. Un poquito. A ver si logro volver. ¿Este de acá? ¿Nos puedes indicar, Ernesto, si es el que está en la pantalla? Sí, el último, sí, de la organización. dice que sí. Sí, bueno, este mapa, la verdad es que yo lo tomé, pero a mí me funciona bastante bien. Si tú te fijas, en paso 3 puedes usar una estrategia de coaching o una estrategia de mentoring. Yo no sé si tú eres coach o eres mentor o si necesitarías apoyo, pero sí sería interesante para las personas que son coaches y mentores, pueden hacer como una especie de darse cuenta, de rendirse cuentas sobre estos pasos, ¿sí? Y ahí pueden tomar un poquito de todo. Para diagnóstico, yo creo que también puede servir muchísimo para alguien que, por ejemplo, esté recién ingresando a una organización. Quizás en el cómo aprendí a hacer lo que sé no sea tan definido en la medida en que va a ser un poco más vago. Entonces ahí yo recomiendo que quizás apliquen otras técnicas. Pero si ya está dentro de la organización y tú quieres medir si esa persona dentro de la organización está bien
O si tú quieres medirte, bueno, por supuesto sigues ahí los pasos, ¿no? Cómo sé, cómo fue que llegué, cómo lo hice, qué tuve, como feedback, etc. Pero sobre todo en este paso la clave es qué es lo que aprendí sobre mí y comenzar con soy tal persona y por lo tanto puedo hacer o tengo la capacidad, o la maestría o la autoridad. Bien, perfecto. Voy a utilizar tu micrófono. Mi micrófono. Sí. Ah, ya, vale. Aleida Junguito nos dice que muchas gracias. Saludos, Aleida. Mireya Farrais, recomendación de literatura en mentoring. Ah, igual. Ahora, por mientras puedes partir por leer cualquier libro que sea de David Clutterbuck. Él fue mi mentor, mi profesor de mentoring, así que lo recomiendo, pero 100%, una base muy sólida y bastante preciso y bastante específico. Me Sí, gustó mucho. sí, David tiene más de 60 libros escritos Uf. y más de la mitad de esos 60 libros son de entre coaching y mentoring. Así que Ujú. muy, muy buena literatura y apoyo en cuanto a libros que pueden encontrar también. Oh, sí. Y está por lanzar el libro Paul Advanter sobre mentoring. Estoy seguro que en las próximas semanas ya lo van a poder adquirir a través de las diferentes plataformas. Pueden consultarlo en la página de Paul Advanter o también por Amazon. Por cierto, hoy Ujú. tuvimos conferencia con David al mediodía. Estuvo muy, muy buena. Maravilloso, no me la pierdo. Bien. Ernesto Olivares nos dice, ¿puede ampliar un poco más de que las organizaciones no existen sino personas? ¿Cómo se puede justificar más este punto cuando se habla con un CEO? A ver, las organizaciones es un conjunto de personas. Muchas veces los seres humanos nos acomoda de alguna manera personificar la organización con su propia identidad. Y es verdad, pero la identidad que tiene la organización, la real identidad, es la que nosotros como miembros de la organización le estamos adjudicando, le estamos entregando. Supongamos que tienes una organización del tipo jauría, o sea, un gang, una pandilla. Alguien de pronto de esa pandilla va a decidir que el símbolo es, no sé, una calavera con llamas y con clavos en la cabeza y se van a tatuar todos ese símbolo. Entonces, la identidad de la organización es la identidad de cada uno y la identidad de cada uno al final es la identidad misma de la organización. Entonces, no es que la organización no existe, existe, pero lo que existe son las personas que le dan una definición a esa organización. No sé si me expliqué. Nos puedes indicar también en tu respuesta. Ujú. Irayeli Hidalgo nos dice, gracias a todos por el aporte a los coaches de Venezuela, Caracas. Gracias a ti, Irayeli, por conectarte. Sí, muchas gracias. Ernesto nos dice, gracias y muchas felicidades. ¿Quién es ese autor? ¿Cuál autor? Hemos Un hablado autor de... sí, hemos hablado de mucho. Si nos puedes decir cuál Ah, autor. David Clutterbuck quizás. ¿David? Sí, pues David Clutterbuck hizo una ponencia hoy. Sí, Muy David, buena, sí. estuvo muy buena. Escribir el nombre, tendrías que tú escribirlo. Sí, le voy a Claro, yo escribir lo el tengo. nombre de David Clutterbuck. Se lo voy a mandar a todos por escrito para que lo puedan ver. Ujú. Enviar a todos. Ahí está. No sé David si... Clutterbuck es uno de los cofundadores de la EMCC, que es la European Coaching and Mentoring Council. Es un escritor, un autor de muchos importantes libros a nivel de coaching y mentoring. Representante también de la organización CMI, Coaching and Mentoring International. Van a encontrar mucho apoyo también en su... Ujú. Sí, a ver, Miriam García. Así que ser mentor requiere de una formación con integración de experiencia profesional, la visión holística y futurista. Excelente, muchas gracias. Lo entendió bien, muy bien. Así Sí, es. así es. Bien, sí, Ernesto nos está confirmando que es el autor de los 60 libros. Estábamos hablando de David Ah, Platt. vale, ok. Bien, ese sería nuestro último comentario por la noche de hoy. Pregunta. Bueno, siguen escribiendo, para no dejarlo más atrás. Begoña Tera, ¿podría escribir el nombre del sociólogo belga? Ah, ahí se escribe... Sí, claro. No te lo acento acá. Eh, ¿Acá?
Faltan los acentos, ¿no? Es que... Frederick. Sí, falta el acento en la E de Frederick. Sí. Son dos acentos. Se lo estamos Los enviando dos de a con todos. acento, sí. Político belga. Bien. Muy Inida interesante. Almada, perdón, dice muchas gracias. Bien, con ese comentario cerramos la noche de hoy, ya nuestra penúltima noche de esta cumbre virtual de coaching, 2 semanas, Andrea, que han estado llenas de aprendizaje. Y bueno, qué grato estar acompañado de especialistas como tú nuevamente en esta cumbre virtual, así que te agradezco mucho la oportunidad. No, muchas gracias a ti, Olvin, muchas gracias a la HCN nuevamente, pero por sobre todo también muchísimas gracias a todos ustedes, porque esta organización no existe, lo que existimos somos todos con una meta en común que es ser un poco mejor y hacer la diferencia en el mundo. Así es, ¿Cierto? qué bonito eso que acabas de decir. La organización somos todos. Todos somos. Y es así. Lo que busca HCN es eso, es una red que nos une a todos, independientemente con estas herramientas, ya vemos que las fronteras dejan de existir cada vez más. Sí. Así es. Bueno, con este mensaje entonces nos despedimos. Recuerden que mañana nos vamos a conectar a las 12 del mediodía hora de Chile. Nos va a hablar Adriana Germán desde Costa Rica. Luego a las 16 horas Grimanisa González de aquí de Chile. Y finalmente a las 19 con Luciane Magaláes desde Brasil. Así que mañana va a ser un día bien lleno de aprendizaje. Nuestro último día para el descuento especial que está ofreciendo la Academia Impact para el Congreso de HCN, que va a ser el 19 de octubre. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden escribir a info@hcnworld.com y solicitar su descuento. Bueno, me retiro. Que tengan muy buenas noches para todos.